Historias bizarras de los suscriptores. Hola, Leo. Mi nombre es Sara y en la época en que ocurrió esta historia, yo tenía 8 años y acababa de mudarme con mi mamá a una casita en el interior de nuestro estado. Estábamos emocionadas con esta nueva aventura. No sabíamos que esa casa guardaba secretos oscuros. En cuanto llegamos empezamos a acomodar todas nuestras cosas. Era un lugar pequeño, pero acogedor. Parecía perfecto para que empezáramos una nueva vida juntos. Después de mucho trabajo, finalmente terminamos de organizar todo y nos fuimos a acostar para nuestra primera noche en la casa. Sin embargo, fuimos sorprendidos por ruidos extraños que venían de la cocina. Parecía el sonido de ollas cayendo al suelo. Mi mamá y yo nos levantamos asustados y fuimos a ver qué estaba pasando. Cuando llegamos a la cocina, nos horrorizamos al ver todas las ollas caídas y esparcidas por el suelo. Al principio pensábamos que podría haber sido un gato o un ratón que había entrado a la casa. Y después de eso, intentamos calmarnos y arreglamos el desorden antes de volver a la cama. Nos convencimos de que solo había sido un incidente aislado y que no volvería a pasar nada, ¿verdad? Sin embargo, durante la madrugada nos despertó el sonido de las ollas cayendo fuera de los gabinetes. El ruido resonó por toda la casa, dejándonos aterrados de miedo. Corrimos para ver qué estaba pasando y nos encontramos con la misma escena aterradora. Las ollas estaban esparcidas por el suelo, como si hubieran sido lanzadas por una fuerza invisible. Con el corazón acelerado, mi mamá y yo intercambiamos miradas de miedo. Era obvio que algo sobrenatural estaba ocurriendo en esa casa. Decidimos que no podíamos quedarnos más. Era hora de irnos. A la mañana siguiente empacamos todo a las prisas y nos mudamos de inmediato. Dejamos atrás ese lugar aterrador y prometimos nunca volver allí. La casa guardaba secretos oscuros que ni siquiera imaginábamos qué eran. Y nuestra seguridad era lo más importante, ¿verdad? Entonces mi mamá me reveló que al salir, la vecina dijo que el antiguo residente de esa casa había muerto ahí. Las hijas se fueron de viaje y encerraron al hombre en el cuarto. Como él era anciano, terminó muriendo de hambre. Entonces su espíritu siempre iba a la cocina a buscar comida en la despensa y en las ollas, así esparciendo todo por el suelo. Hasta hoy recuerdo los escalofríos que recorrían mi espalda cuando las ollas fueron lanzadas al suelo, y agradezco que tuvimos el valor de salir de ese lugar pronto. La casa se quedó con una memoria aterradora, un recuerdo para mí de que no todos los hogares son acogedores y seguros. Hola, Leo Augusto. Mi nombre es Laís y hoy voy a contar mi historia. Cuando tenía 5 años, estaba en mi fiesta de cumpleaños en la casa de mi tía. Mientras jugaba, alguien me cargó y dijo que era hora de cantar las mañanitas. Me pasaron a los brazos de mi papá, que es muy alto y yo podía ver todo. Mientras estaba en sus brazos, vi una figura con la máscara de la película Scream y vestida de negro. Traté de no darle importancia porque era una niña, pero me dio miedo esa cosa tan aterradora. Después de que terminó la fiesta, recibí varios regalos, incluyendo una burbuja de jabón. Quería usarla y le pregunté a mi mamá si podía probarla afuera. Ella dijo que sí, y fui a jugar con las burbujas de jabón. Corrí a sentarme en una escalera de 2 peldaños y empecé a jugar ahí mismo. De repente, empecé a ver un humo cerca de unas plantas que estaban ahí cerca. No entendía lo que estaba pasando y me quedé sentada mirando para ver qué iba a pasar. Cuando menos lo esperaba, apareció esa cosa con la máscara de nuevo, ropa negra y ahora con una guadaña súper puntiaguda. Goteaba sangre y él me miraba fijamente. Debía medir como 2 metros y empezó a venir hacia mí. Empecé a correr, tratando de escapar de esa amenaza. Cuando volteé para atrás, vi que ya no estaba ahí. Aún así, no dejé de correr y entré a la casa de mi tía, donde ella estaba sentada junto a mi mamá. Salté al regazo de mi mamá y le dije que había visto al mismo enmascarado que estaba en mi fiesta. Ella me dijo que todo fue mi imaginación.
porque no había nadie así en esa fiesta. Solo había familiares ahí. Hasta hoy le tengo miedo a los disfraces con máscara, así que creo que todo eso fue cosa de mi imaginación. Esa es mi historia, Leo, gracias. Hola, Leo Augusto, soy Luis Enrique, tengo 13 años. Contaré una historia que sucedió hace mucho con mis parientes. Todo comenzó cuando mi tatarabuelo, a quien llamaré Jerónimo, le pidió matrimonio a una mujer y ella aceptó. Jerónimo se puso muy feliz y empezó a planear una ceremonia muy bonita. Él y sus parientes vivían en una ciudad rural, donde había muchos conflictos y disputas por tierras. Mi familia era la que tenía la mayor extensión de tierra en la región y en consecuencia causaba mucha envidia entre las personas que vivían cerca. Una de esas personas era un hombre conocido como Nonia. Todos le tenían miedo porque practicaba brujería y decían que tenía asociación con cosas malas. Un día antes de la ceremonia de la boda, Jerónimo buscaba un lugar para cortarse el cabello. Su cabello era muy largo y no encontraba a nadie que pudiera cortárselo. Y entonces Noja se ofreció para cortarle el cabello. Mi tatarabuelo, con miedo, no pudo negarse. Al día siguiente se realizaría la ceremonia. Mi tatarabuelo estaba desaparecido. Pasaban las horas y no aparecía. Hasta que uno de los invitados a la boda dijo que vio a mi tatarabuelo yendo a la casa de Nonja. Su novia, preocupada, llamó a un grupo de personas para buscarlo. En esa casa de ese loco, ¿verdad? Las personas fueron allá, revisaron la casa buscando a mi tatarabuelo, hasta que lo encontraron colgado de su propio cabello. Estaba en un árbol de la residencia, sin vida. Para quien lo veía, parecía que él mismo había planeado eso, solo que en vez de usar una cuerda, usó su cabello. Pero nadie se atrevía a creer que mi tatarabuelo hiciera algo así, porque sabían que él solo quería cortarse el cabello. Todos sabían que Nonja era el culpable de todo esto. Justo después de eso, buscaron a ese tipo y nunca más lo encontraron. Hasta hoy, esa historia es un misterio en mi familia, Leo, y está todo debidamente registrado con nosotros. Espero que hayas disfrutado la historia. Sigo tu canal desde los 10 años. Sueño con salir en tu video. Hola Leo Augusto, soy Alicia y hoy me emociona compartirte mi historia. Gracias por leerla. En mi familia todos somos muy supersticiosos y tenemos un hábito bastante peculiar. Siempre que alguien nos visita, ponemos un vaso con sal detrás de la puerta para alejar las energías negativas que la persona pueda haber traído consigo. Esa práctica se volvió una tradición con el paso de los años y siempre seguíamos el mismo ritual. Esperábamos hasta que el agua del vaso se evaporara, dejando atrás solo la sal y las energías negativas acumuladas. Entonces tirábamos la sal en el inodoro y jalábamos la cadena, deshaciéndonos simbólicamente de esas energías indeseadas. Esa tradición estaba tan arraigada en nuestra rutina que incluso los parientes más cercanos eran sometidos a ese ritual cada vez que nos visitaban. Así pasaron los años y todo transcurría según la costumbre establecida. Algo completamente inesperado sucedió durante la visita de mi abuela. Mientras pasábamos la tarde chismeando y compartiendo historias, mi abuela, al despedirse, dijo algo que me tomó por sorpresa. No necesitas poner el vaso detrás de la puerta, Alicia. Me quedé un poco perpleja con la declaración, pero estuve de acuerdo y cerré la puerta en cuanto ella se fue. Sin embargo, no pude evitar la curiosidad. Empecé a reflexionar sobre el asunto. Minutos después, mi mamá regresó a casa y al notar el vaso con sal, preguntó: «Hija, ¿quién vino a visitarnos?» Vi que pusiste el vaso detrás de la puerta. Respondí de inmediato: «Fue la abuela, mamá». Sin embargo, me sorprendió su reacción. ¿Qué? Eso es imposible. Tu abuela pasó todo el día en el centro comercial conmigo. A partir de ese momento me invadió una sensación de miedo. ¿Qué sucedió exactamente esa tarde al final? ¿Quién era esa persona que vino y habló conmigo si mi abuela estuvo con mi mamá todo ese tiempo? Esas son preguntas que siguen sin respuesta hasta hoy, dejando esa duda flotando en el aire. Gracias por leer mi historia, Leo.
Hola Leo Augusto, soy Tainá y compartiré una historia que me ocurrió cuando tenía 8 años. Ahora tengo 10. Era el día de mi cumpleaños y había invitado a algunas amigas a una pequeña fiesta en mi casa. Pero estaba algo aburrido, ¿sabes? Entonces decidí inventar una idea siniestra para animar la fiesta. Como vivía cerca de un cementerio, les propuse a mis amigas que entráramos ahí. Eran como las 7 de la noche. Saltamos la barda mientras nadie miraba y entramos en la casa de los muertos. Buscamos unas tumbas y nos sentamos a platicar. Estuvimos charlando un rato. Mientras estábamos ahí, sentimos una presencia extraña e inmediatamente decidimos salir corriendo. Sin embargo, al bajar la pendiente para salir, sentí que alguien me empujó por la espalda y terminé cayendo, lastimándome gravemente la rodilla. Sangraba mucho, pero cuando volteé hacia atrás vi una sombra negra corriendo hacia dentro del cementerio. Sin pensarlo 2 veces me levanté y corrí. Aunque cojeaba y sentía mucho dolor, corrí lo más rápido que pude para escapar de esa situación tan extraña. Cuando llegué a casa le conté a mi mamá. Ella me regañó por haber hecho eso. No debí salir de la fiesta hacia ese sitio. Y dijo que podría haber tropezado con una piedra, que no existen los fantasmas. Todo está en mi cabeza. Mis amigas y yo estábamos aterradas. A partir de ese momento, pasar frente al cementerio se volvió algo aterrador para mí, porque siempre sentía una presencia extraña a mi alrededor y estaba seguro de que esa sombra estaba por ahí. Por suerte logré mudarme de ahí, gracias a Dios. Gracias por leer mi historia, Leo. Un abrazo a Conseil Sound. Paraíba. En la época en que eso sucedió, yo era un joven empleado de McDonald's, trabajando en el turno de la madrugada. Esa noche en particular fue bastante extraña. Estaba realizando mis tareas habituales cuando algo extraño empezó a suceder. Mientras limpiaba las mesas con los restos de los clientes, una sensación escalofriante se apoderó de mí. Como si me estuvieran observando constantemente, el aire se volvió pesado y la atmósfera opresiva. Llenó el restaurante. Las luces empezaron a parpadear, creando una sensación de inestabilidad. Fue entonces cuando empecé a escuchar voces de alguien hablando. Extraño, porque no había ningún cliente a las 3:25 de la madrugada. El sonido parecía provenir del parque infantil en el exterior. Cuando fijé la vista, pude ver que realmente había alguien en la cima del resbaladilla. ¿Será que algún borracho entró aquí y está murmurando allá arriba del juego? Y cuando me acerqué, vi que se trataba de Ronald McDonald. Era alguien usando un disfraz de la mascota del restaurante. Sin embargo, había algo perturbador en su forma de moverse. Algo errático e imprevisible. La figura se deslizó lentamente por el resbaladilla y resultó ser un antiguo empleado. Parecía insatisfecho con el tiempo que trabajó en el establecimiento. Me quedé sin palabras y intrigado. Ronald McDonald soltó una risa estridente. Un sonido que cortaba el aire como una hoja afilada. En ese momento me di cuenta de que él buscaba venganza, un ajuste de cuentas con el pasado en ese lugar, y yo era el único ahí para pagar por eso. Empezó a correr detrás de mí como un loco. Rápidamente entré y cerré la puerta, pero fue inútil. Atravesó el vidrio como una roca pesada. En ese momento, parte de su disfraz se cayó. Pude ver su rostro. Conocía ese rostro. Lo había visto por casualidad en los archivos de la empresa. Su nombre es Matías Maciel, un empleado ejemplar. No es de extrañar que fuera el empleado del mes durante 23 meses seguidos, hasta que en el último mes, para completar 2 años, sucedió algo inesperado. Una tragedia que nadie esperaba. Resbaló en el piso mojado del restaurante. No vio el letrero de advertencia debido a la visión limitada que tenía el disfraz y terminó yéndose al otro mundo. Entonces, en cuanto dije su nombre, dejó de moverse. Se quedó quieto unos segundos y luego se fue. Después de ese incidente, se lo informé a mi superior, pero terminé siendo despedido. Me echaron la culpa del vidrio, la puerta y las cámaras rotas. Al final, le di gracias a Dios por haber salido de ese lugar. ¿Y si Matías Maciel decide volver? Y esta vez más enojado. Historias extrañas de los suscriptores.
Hola Leo, soy Jennifer. Hace unos meses mi mamá y yo nos mudamos a una casa antigua. La renta sería mucho más barata que la actual, así que fuimos. Al principio estaba emocionada con la idea de vivir en un lugar diferente. Pero pronto las cosas empezaron a ponerse raras. En el primer día, mientras exploraba la casa, sentí una sensación extraña y escuché un ruido de tren. Parecía que estaba cerca y eché un vistazo por la ventana. No vi nada extraño. Ni siquiera pasaba un coche en ese instante. ¡Qué raro! Cuando llegó la noche y me fui a dormir, pesadillas siniestras se apoderaron de mis sueños. Soñé repetidamente con un tren enorme que venía hacia la casa y pasaba por encima de mí. Una imagen aterradora que me dejó angustiado. Pasaron los días, pero las pesadillas no disminuyeron. Y lo mismo le pasó a mi mamá. Cada noche enfrentábamos la misma visión horripilante del tren implacable destruyéndonos. Una noche estábamos comiendo algo en la cocina cuando de la nada empezamos a escuchar el sonido de él acercándose. Pero esta vez sentimos que la mesa temblaba. No era cualquier temblor, parecía que era un terremoto y estaba muy cerca. Nos tiramos al suelo por miedo a ser alcanzados, pero después de un rato se detuvo. Empecé a estar todo el tiempo en alerta, con miedo de que algo pasara, porque no podía entender por qué estaba sucediendo esto. Un día, durante una conversación con la vecina más anciana, mencioné las pesadillas. Ella me miró con curiosidad y dijo: ¿sabías que hace muchos años solía pasar un tren por aquí? El ferrocarril fue desactivado hace unos 70 años para la construcción de este barrio. El maquinista se volvió loco por perder su empleo y se quitó la vida mientras hacía su último viaje en tren. Terminó descarrilando y causando muchas víctimas. Quedé impactado con la revelación. Descubrí que le pasa a varias personas de esa región. El sonido de un tren les provoca pesadillas. Pero la mayoría ya se acostumbró y ni le presta mucha atención a eso. Todo empezó a tener sentido y mi mamá decidió irse a otra casa. Una que no tuviera un pasado tan extraño y en la que pudiéramos vivir tranquilamente. Incluso en una casa nueva, todavía tengo miedo de que ese tren aparezca. Hola, mi nombre es Jorginho y me había mudado a una casa nueva. Mi hermano y yo estábamos muy emocionados con la mudanza. Sin embargo, cuando llegamos ahí, sentí que había algo aterrador por ahí. Pero no le di mucha importancia a eso, porque teníamos una alberca muy chida que estaba ahí en el lugar, ¿verdad, viejo? Al día siguiente, que estuvo soleado, decidimos aprovechar el agua y divertirnos. Todo estaba perfecto. Pasamos horas jugando ahí, pero al salir de la alberca sentí que algo me picó el pie. Miré hacia abajo y me di cuenta de que estaba sangrando. El suelo alrededor se manchó de rojo. Mi hermano me ayudó a llegar hasta la casa porque yo estaba cojeando. Ahí mi mamá vio y se preocupó mucho. Me hizo las curaciones y salió para ver la situación. Sorprendentemente no había rastro de sangre en el suelo. Aunque la herida en mi pie era real y evidente, no podíamos explicar lo que estaba pasando. Al día siguiente, mi mamá llamó a un profesional para revisar la alberca, ¿verdad? Con la esperanza de encontrar alguna falla o el azulejo filoso que pudiera haber causado esa herida, ¿verdad? Pero todo estaba en orden. No había nada anormal en la alberca. A pesar del incidente, decidí darle una segunda oportunidad a la alberca y volví a nadar con mi hermano. Todo parecía normal, pero esta vez pasó algo peor. Mi hermano se lanzó de cabeza a la alberca, ¿verdad, hermano? Y cuando hizo eso, se fue hasta el fondo, hasta que me di cuenta de que no había vuelto a la superficie por un rato. Pensé que solo estaba jugando, ¿no? Pero pronto me di cuenta de que algo andaba mal. Se quedó quieto allá abajo, parecía que estaba atrapado. Llamé a mi mamá y ella logró rescatarlo. Para nuestra sorpresa, él también tenía la misma herida misteriosa en el pie. Dijo que sintió que algo lo picaba y lo sujetaba, haciéndolo quedarse atrapado allá abajo. Dijo que era algo que estaba en el desagüe. A partir de ese momento quedó claro que algo oscuro estaba pasando ahí en esa alberca, ¿verdad? Me negué a entrar ahí de nuevo y cada vez que alguien iba a nadar pasaba eso.
Mis papás tomaron la decisión de rellenar la alberca para evitar más problemas y siempre que queríamos refrescarnos íbamos a la playa. Hasta hoy no hemos podido entender lo que realmente pasó en esa alberca. La única certeza que tenemos es que escondía secretos siniestros y era mejor dejarla atrás. Ahora podemos disfrutar de la playa en paz, sin miedo a esas cosas inexplicables y aterradoras. Gracias por leer mi historia, Leo. Hace algunos años en el interior de Ceará pasó algo extraño que mi hermana me contó. Mi nombre es Erineudo y tengo una hermana mayor que siempre ha sido muy responsable. Por mí y nuestro hermano. Yo tenía 2 años en ese tiempo y mi hermano 3. Una tarde, mi mamá tuvo que salir para ir a visitar a mi abuela y nos dejó al cuidado de mi hermana. Mientras mamá estaba fuera, mi hermana decidió preparar una receta. Sin embargo, al llegar a la cocina, se dio cuenta de que no teníamos aceite para hacer las cosas que ella quería. Sin perder tiempo, decidió ir a la casa de mi tía, que vivía cerca, a unos 20 metros de nuestra casa. Nos dejó durmiendo en las hamacas en la sala y salió apresurada, olvidando la puerta abierta. Tomó el vaso de aluminio y se fue. Mi hermana caminó hasta la casa de mi tía para pedirle allá. Al llegar, llamó y mi prima fue quien la atendió. Hizo el pedido y la dejó esperando en la banqueta, afuera de la casa de la tía, mientras esperaba que mi prima regresara con la cosa. Fue entonces cuando algo terrible sucedió. Mientras observaba nuestra casa, mi hermana vio una figura extraña en medio del camino. Era una mujer vestida de blanco, usando un vestido largo y enigmático. Sus ojos parecían estar fijos hacia el interior de nuestra casa, que seguía con la puerta abierta, ¿verdad? Pero lo más aterrador fue notar que ella flotaba. Sí, esa mujer estaba suspendida en el aire, sin tocar el suelo. El miedo se apoderó del corazón de mi hermana y, de un sobresalto, dejó caer el vaso de aluminio al suelo, provocando un ruido de lata. ¿Verdad, hermano? Al escuchar el ruido, la mujer misteriosa volvió a mirar en dirección a mi hermana. Como una sombra, ella se movió por el camino y pasó frente a la casa de mi tía. Mi hermana dice que sintió que esa cosa pasó. Un viento extraño vino en su dirección. Presenciar eso dejó a mi hermana pálida y temblorosa por mucho tiempo. Cuando mi tía llegó con el aceite, notó el estado de shock de mi hermana y de inmediato le preguntó qué había pasado para que tuviera esa cara. Con voz temblorosa, ella contó lo que vio. Pero para nuestra sorpresa, mi tía no se asustó, pues ya había escuchado historias aterradoras sobre esa zona. Desde entonces, mi hermana nunca más olvidó cerrar la puerta. De hecho, ella siempre la cerraba con llave y ponía la llave ahí para que no quedara abierta. Ella incluso tenía una manía con las ventanas abiertas y siempre las cerraba. Gracias a Dios esa cosa no entró a la casa, ¿verdad? Imagínate que nos lleve al otro mundo. Espero que hayan disfrutado esta extraña historia de los suscriptores. Y si quieres enviar una historia para aparecer en esta sección, solo mándala a este correo, inscritosleo.gmail.com. ¿Va? Yo me despido por aquí. Adiós.